Bueno, pues vamos a ver el sistema integrado de producción que es la acuaponia. Y aquí a la derecha tenemos nuestro índice. Bueno, vamos allá. Introducción. A ver, ¿qué es la acuaponia? La acuaponia viene de la palabra en inglés de aquaponics, ¿vale? Que procede de mezclar hidroponía por un lado, o sea, los cultivos hidropónicos, y la acuicultura. Ya podéis imaginar más o menos en qué consiste, que es integrar ambos sistemas de producción, por un lado la de las plantas y por otro lado la de los peces. Este concepto va muy en línea con la escasez de recursos que se habla mucho de ello últimamente, sea el agua, el suelo o la energía, porque a pesar de utilizar grandes volúmenes de agua, el agua se reutiliza constantemente y se limpia, ¿no? El impacto ambiental, que se reduce al mínimo, y la sostenibilidad. Hablemos un poco de esta actividad en la Unión Europea. Entonces, mientras que Estados Unidos ya lleva una trayectoria más larga que la Unión Europea en este tipo de producción, nosotros aún no tenemos certificación ecológica ni un reglamento pues que rija este tipo de producción, mientras que en Estados Unidos sí es el caso. Luego veremos más adelante por qué esta producción en peculiar sí se puede producir en ecológico. No es la primera actividad económica del productor, normalmente suele estar subvencionada. ¿Qué quiere decir esto? Que que el productor normalmente pues tiene también otras actividades y que su principal fuente económica no suele ser la de la acuaponia, ¿no? Tiene que estar subvencionada. Las subvenciones suelen venir pues por vía pública, vía privada o que él mismo, ¿no? Pues invierte en ello, con fines sobre todo para investigación, por un lado, que es en este año último, por ejemplo, ha habido como unos 70 artículos solo de acuaponia. Para educación y fomento, por todos los principios de biología que tiene, pues para colegios y tal, para enseñar, y por agroturismo, por las peculiaridades que tiene, ¿no? Que atrae la atención de la gente. Entonces, la mayor explotación que hay en la Unión Europea ahora mismo está en el País Vasco. Tiene 6.000 metros cuadrados, se llama Nerbrin, y la segunda está en Holanda. La que está en Holanda, por ejemplo, está integrada en un invernadero. Es normal integrarla en un invernadero porque ayuda a controlar pues la contaminación y otros factores, como veremos más adelante. Hay una gran cantidad de empresas a nivel europeo que están surgiendo y que ofrecen los servicios de instalar estos sistemas. En España, por ejemplo, está Tilamur, que está en Murcia. Para que os hagáis una idea de lo reciente que es este sistema de producción, el 75% de las explotaciones han surgido después de 2010 y tienen muy pocos años en producción, y para llevarla a cabo hay que estar muy formado. La gran mayoría de la gente, un 90 y pico por ciento, tiene o grado universitario o más. Esto que tenemos aquí es la producción que se obtiene mediante producción acuapónica, ¿de acuerdo? Son 10.000 kilogramos al año y apenas llega al 1% de la producción total. En este caso estamos hablando de tilapia, ¿de acuerdo? Que es el pez que más es la especie que más se utiliza en este tipo de producciones. Entonces, ¿cuál es el principio de la acuaponia? La acuaponia básicamente es simbiosis, relación simbiótica entre 3 o 4 especies diferentes, tipos diferentes, y sobre todo pues un sistema cerrado. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Por un lado, tenemos la comida, ¿de acuerdo? La comida que se le echa al pez, el pez la consume y echa los excrementos, que es amonio directamente. No sé si sabéis que los peces óseos no excretan urea. Entonces la ammonificación luego la procesa la bacteria y al final acaba siendo un nitrato que lo aceptan las plantas, y así es como tenemos la producción de biomasa, ¿no? Que eso es luego lo que consumimos. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo del nitrógeno en un sistema de acuaponia? Empezamos dándole comida a los peces, ¿de acuerdo? Los peces obviamente excretan, y aquí vamos al amonio. Quitamos la vía de descomposición de cuerpos o de materia orgánica y tal. Entonces, aquí tenemos el amonio. El amonio, entonces, puede ser o directamente absorbido por las plantas, o por otro lado, las nitrosobacterias lo transforman en NO2
luego las nitrobacterias lo transforman en el NO3 y luego finalmente en forma de nitrato ya es aceptada por las bacterias. Toda esta parte que hay aquí en la derecha, quitando el nitrógeno atmosférico, ¿de acuerdo?, que no interviene, es lo que ocurre en el biofiltro del sistema, como veremos más adelante. Bueno, vamos a ver entonces qué estructura tiene este sistema, cómo funciona. Empezamos por los tanques de cría. Aquí tenemos los peces, ¿de acuerdo? Y los peces tienen pues sus residuos. Entonces se recoge el agua sucia, aquí una serie de filtros mecánicos que separan las partículas, ¿de acuerdo? Y luego se recircula a las unidades hidropónicas. Se recircula por aquí, ¿vale? Y luego se recoge al sumidero que lo mete otra vez en el tanque. Entonces podéis ver que este sistema, por ejemplo, no tiene el biofiltro. ¿Por qué ¿A qué se debe esto? Porque dependiendo del área de las unidades hidropónicas será necesario o no hacer uso de un biofiltro, porque requiere una inversión importante, entonces es algo que se quiere quitar. Por ejemplo, este sistema, que puede tener sus variantes, ¿de acuerdo? Sí que presenta aquí un biofiltro, ¿de acuerdo? Un biofiltro es justo antes de las unidades hidropónicas para transformar el amoníaco en nitrato y que lo cojan las raíces de las plantas. Otra variante que puede haber, por ejemplo, es la posición del sumidero, porque siempre tiene que estar en la cota piezométrica más baja para luego darle energía potencial y que esto vaya puede estar bombeado, ¿no? Pero también hace uso de la gravedad. Bueno, ¿qué especies se suelen utilizar para este tipo de producciones? Pues por un lado la tilapia, que ya es común en la acuicultura. También, o sea, podemos ver que el 70% de las explotaciones suelen utilizar este tipo de especies, o sea, que es la gran mayoría. También se puede mezclar, entonces hay casos en los que se mezcla con peces ornamentales, pues por el tema de los mosquitos, que son bastante buenos quitando mosquitos. Y luego hay otras explotaciones que usan siluriformes, que esencialmente son pez gato, ¿vale? Esto es más común en Estados Unidos. Y luego hay otros casos como son perca, pez sol y tal. Teóricamente también se puede usar gambas, camarones, cangrejos y tal. Bueno, aquí más ejemplos de... Bueno, esto es perca y carpa. Y aquí a la izquierda podemos ver los tanques de recría, qué forma tienen o qué forma suelen tener. Aquí hay dos, pueden estar en módulos de 4 también. Y lo he escogido pues para que veáis aquí la tilapia. Podéis ver que hay bastantes peces muy juntos y es normal que eso esté muy denso, que esté muy poblado. Hablando de la gestión de la producción animal, aquí unas cuantas cifras que pueden ser interesantes. La recolecta se realiza cada 6 meses, entonces cada 6 meses el tanque de peces pues se vacía, el agua va al sumidero, entonces se recogen todos los peces, se vuelve a llenar el agua con el mismo, o sea, se vuelve a rellenar la unidad con el agua del sumidero y se rellena otra vez con alevines. Las producciones que se pueden alcanzar son de 4,2 toneladas año hablando de tilapia de Nilo, 4,8 toneladas año con tilapia roja, que es una variante, y 5 toneladas año si la alimentación es ad libitum. Estos son los datos que se han podido obtener porque son las especies más comunes, las demás pues no se sabe, ¿no? Pero por ahora tilapia es la que muestra mayores tasas de crecimiento y de producción. La densidad de población crítica es una cifra que se quiere alcanzar, pero no superar. Alcanzar pues para realizar un máximo aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, si te pasas de esta cifra, pues los peces ya comienzan a tener dificultades para crecer y para hacer masa. La proporción en volumen es 2/3 partes se encuentran en la unidad hidropónica, ¿de acuerdo? Y solo 1/3 parte se encuentra en el tanque de recría. Porque es importante la superficie específica pues para que el biofiltro funcione bien. Por otro lado, la alimentación, pues entre 6 y 10 gramos día, para que filtre bien eso, pues tiene que tener 1 metro cuadrado de área vegetal. Hablando de alimentación. Hablando de producción vegetal, el 80% de las explotaciones pues utilizan albahaca o verduras de ensalada, sea lechuga, pues rúcula, y luego también están otros casos como tomates, col, remolacha, repollo, pimientos y pepinos. Esto no los he visto mucho. Entonces aquí a la derecha tenemos albahaca.
Y así es como se suelen poner. Hay diferentes tipos de sustrato. Este se llama planchas de polietileno, ¿de acuerdo? Que tienen aquí unos agujeritos por donde se incrustan unas macetas. Aquí podéis ver que están utilizando pues estos para verdura de ensaladas, ¿no? Aquí, sin embargo, se está utilizando sustrato de grava. El sustrato de grava pues tiene mayor superficie específica y si se hace bien se puede evitar la inversión en un biofiltro, porque ya aquí ya hay mucho biofilm y mucha batería nitrificante en la superficie del sustrato que está realizando la nitrificación, ¿no? Producción vegetal. Pues para que veáis más o menos aquí cifras que se manejan, mientras que en un cultivo normal y corriente de lechuga pues solo se consigue pues una cabeza al año, ¿no? Un ciclo al año. En este caso se pueden conseguir múltiples cosechas al año, también por la ventaja de que se suele hacer en invernadero. Y por ello el mayor beneficio suele ser en la mayor parte de los casos el que se obtiene con la producción vegetal. Mientras que el índice de conversión de los peces suele andar por 1,1, que ya es bastante, para que os hagáis una idea de todo lo que se puede producir, con solo los residuos que proceden de 1 kilo de pienso, se pueden producir 9 kilos de lechuga. Bueno, hablando del manejo general del sistema, cifras que hay que tener muy vigiladas son el pH del sistema. ¿Por qué? Pues porque, a ver, por un lado las plantas necesitan un pH ligeramente ácido para absorber los nutrientes, ¿no? Por otro lado, las bacterias, para funcionar bien, tienen que estar en un sustrato con un pH ligeramente básico. Y luego los peces normalmente suelen ser bastante sensibles, pero la tilapia se utiliza porque es muy tolerante y trabaja en pH de 5 a 11, que es bastante amplio. Entonces, bueno, se concluye que el pH óptimo del sistema, pues que ronde entre 6,8 y 7, conductividad eléctrica de 0,3 a 0,6, la salinidad pues se tiene que vigilar mucho, veis que no es para nada un salino. Si quieres luego ya puedes echarle sal a las producciones de pescado ya para conservación y tal. Y nutrientes, mientras que los cultivos acuapónicos no suelen tener problemas de micronutrientes como pueden ser el hierro o bueno, el nitrógeno, ya hemos hablado del ciclo de nitrógeno que ocurre. Suele haber problemas de carencia de potasio, de calcio y de magnesio. Entonces se echa hidróxido potásico, cal y dolomita, y ya de paso podéis ver que como es hidróxido se controla el pH óptimo, porque la nitrificación acidifica el medio, entonces pues hay que subir el pH constantemente. Para el control de enfermedades, aquí está la peculiaridad de que no se puede echar ni fitosanitarios ni tratamientos a los peces, porque si se lo echas a los peces porque tienen algún problema, lo van a absorber las plantas y eso luego lo consumen los humanos. Y si le echas fitosanitarios a las plantas, luego lo absorben los peces y se pueden morir. Pero bueno, no suele haber problemas de enfermedades, porque pues suele estar bastante protegido porque suele ser un invernadero. Y por otro lado también no suele haber enfermedades criptogámicas, que sí suele ocurrir con hidropónicos. ¿Por qué en acuapónicos no suele haber? Por la cantidad y la concentración de materia orgánica que hay en el agua. Como hay tanta materia orgánica, pues hay bastante proliferación de microorganismos que hacen competencia a patógenos. ¿Y qué más decir? Obviamente, pues para control de plagas se suele hacer pues control biológico. Se hace mucho el uso de mariquitas, de barreras físicas. Y por eso suele ser tan útil el uso de invernaderos. Esta es la bibliografía que he utilizado. Y si queréis más información, pues aquí hay un documento que he escrito. Y aquí tenéis el link. Muchas gracias.